Buenos días, en nombre del Consejo de Alcaldes, la Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador y la Escuela Metropolitana de Desarrollo Local se le da la más cordial bienvenida a este webinar. El propósito de este webinar es dar a conocer el proyecto de Hidroclima Plus, que se llama Incidiendo Gestión del Ciclo Hidrológico con enfoque en aguas subterráneas para adaptación al cambio climático, el cual va a ser ejecutado por los PAMS, en coordinación con el gobierno central, gobierno municipal y actores, digamos, de la sociedad civil. Contará con el financiamiento de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Mi nombre es José Alexander Chávez, soy ingeniero civil, especialista ambiental de los PAMS, soy doctor en ingeniería de la Universidad Técnica Checa en Praga, con especialización en ingeniería geológica, y voy a ser el moderador de este webinar. Para mí va a ser un orgullo presentar a nuestros panelistas de esta mañana. La primera es Laura Beatriz Gil Urrutia, es ingeniera civil, con estudios de posgrado en maestría en manejo de recursos hídricos e hidrogeología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como especialista en hidrología subterránea de la Dirección General del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MAR. Marcia Calderón también es ingeniera civil y maestra en gestión de recursos hidrogeológicos de la Universidad de El Salvador. Tiene estudios de doctorado en ciencias del agua en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es coordinadora y profesora de la maestría en Ciencias en Gestión Integral del Agua de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. De los PAMS tenemos a Ingrid Alfaro, que es ingeniera civil, con posgrado en Energía Geotérmica de la Universidad de El Salvador. Tiene una maestría en Manejo de Desastres, se ha especializado en inundaciones en el Instituto Nacional de Posgrados de Estudios en Políticas, Tokio. Es la encargada de investigaciones en riesgo de inundaciones, simulaciones hidrológicas, hidráulicas y de flujos de escombros y de aplicación de sistemas de drenaje urbano sostenible. Actualmente es la jefa de la unidad ambiental de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, o PAMS. Entonces, a continuación les voy a dar unas indicaciones de cómo vamos a desarrollar este evento. El webinar está dividido, digamos, en tres partes. La primera, digamos, el panel de expertos dará una, digamos, pequeña introducción sobre temas claves en cuanto a escenarios de cambio climático y su impacto en la recarga acuífera. Después se continuará con el manejo sostenible de acuíferos urbanos y sistemas de drenaje urbanos sostenibles. La segunda parte vamos a estar, digamos, compartiendo opiniones de las expertas con preguntas generadoras. Y la tercera parte, pues, se dejará espacio para preguntas y respuestas, digamos, de los que estén, digamos, queriendo participar o tengan dudas. En este caso me va a tocar a mí explicar de manera muy breve, digamos, en qué consiste el proyecto. En este caso, como les mencioné, es gestión del ciclo hidrológico con enfoque de aguas subterráneas. Pues su objetivo general, digamos así en pocas palabras, es, digamos, contribuir a la implementación de la Contribución Nacional determinada a partir de los planes de gestión de la zona de recarga en las zonas urbanas. En pocas palabras, pues se va a hacer, digamos, actualización de mapas, el mapa hidrogeológico, a escala un poquito con más detalle, escala, digamos, un mapa de recarga acuífera, mapa de vulnerabilidad y de riesgo de contaminación. Estos son insumos importantes porque nos ayudan a tomar decisiones. Esta información, se va a hacer un balance hídrico, se va a tener, digamos, a actualizar en nuestro reglamento de la área metropolitana, ¿verdad? Para que los 14 municipios lo puedan, digamos, ir implementando y hacer una gestión adecuada al ciclo del agua. Y bueno, pues se van a hacer otros proyectos pilotos para que se puedan, digamos, ir replicando en otros municipios. Entonces, se van a probar experiencias para que se puedan, digamos, replicar. Así rápidamente, el ciclo hidrológico, pues cuenta, pues sabemos que llueve, esa agua lluvia, pues se mueve como escorrentilla, el agua que queda, digamos, por las plantas o los árboles, pues se va, digamos, evapotranspirando en el océano, lagos o cuerpos de agua, pues se va evaporando. Después se sigue un ciclo, pero hay una parte que se infiltra de todo esto. Entonces este ciclo es importante, a veces cuando se rompe, pues hay cierta disminución de infiltración o de repente se aumenta la escorrentía. Nuestra área de estudio, pues, es el área metropolitana de San Salvador. Estos son los 14 municipios. Vemos aquí el país, El Salvador. Y, digamos, estamos rodeados de dos volcanes activos, la caldera de Ilopango y el volcán de San Salvador. Un punto de partida, pues, es la geología para este proyecto. Este es el mapa 1.100.000 que hicieron la misión alemana en el 74.
Es un mapa que se tomó de base para actualizar el mapa del área metropolitana a escala 1/50.000. Vean la diferencia, pues la escala es un poco general. Nos da un poquito más de detalle, se cambian algunas unidades que creíamos que eran más viejas y por tanto se catalogan como de no recarga. Actualmente, pues, tienen potencial de recarga, como estos domos dacíticos acá. Entonces se hizo una reconstrucción paleovolcánica, ¿verdad? De los volcanes antiguos y más recientes, ¿verdad? Para ir conociendo las capas y cómo están, digamos, superpuestas en la superficie. Y bueno, pues, como les comentaba, la historia de los volcanes, pues, por ejemplo, el Panchimalco, pues, era grande, se hundió, después surgió Roma Larga, solo quedaron, digamos, los bordes o las calderas de estos volcanes antiguos, después surgieron los domos de San Jacinto. Entonces, todo este conocimiento aporta bastante para, digamos, el conocimiento del movimiento de las aguas subterráneas. Y como país tenemos el mapa hidrogeológico, que lo hizo ANDE en 2008, donde se narran o se va, digamos, viendo los pozos perforados, manantiales, los tipos de acuíferos que existen, ¿verdad? El tipo de movimiento hacia donde se mueve el agua. Entonces, este mapa con información más reciente se va a ir actualizando. Entonces, este va a ser un paso adelante porque vamos a conocer con más detalle el tipo de recarga o de movimiento, zonas donde que son más potencial de recarga. Y bueno, les comentaba, pues esto va a llevar levantamiento de información en campo, estudios, consultorías. Vamos a tener que caracterizar los suelos, hacer un balance hídrico y zonas de recarga. Aquí les muestro un poco los mapas existentes que están dentro de nuestro reglamento. Estos son los mapas que queremos actualizar. Si se dan cuenta, solo tenemos una cuenca, la cuenca es el Guate, y la área metropolitana es un poquito más amplia. Entonces, digamos, se va a hacer caracterización de suelos, pues pruebas de permeabilidad de infiltración, qué tipos de suelos, se han hecho algunos estudios de mapeo de tipos de suelo, y bueno, tenemos diferentes fuentes, OPAMS, Marcia con su tesis, y digamos, el medio ambiente también tiene sus mapas de recarga, si se dan cuenta, la mayoría coinciden. Necesitamos, digamos, tener con más detalle sectores, identificar esos sectores para, digamos, una gestión adecuada al agua. Y bueno, por supuesto, pues se va a hacer mapas, estos son los que tenemos de la cuenca de la Selguate, de riesgo de la vulnerabilidad, digamos, y también de tipo de contaminación. Entonces, todo esto va a ayudar a que actualicemos nuestro reglamento para que se pueda, digamos, hacer una gestión adecuada hacia la gestión de, digamos, de los acuíferos, y también, obviamente, eso también conlleva a la gestión de las aguas también superficiales. Otras actividades que se van a hacer es, digamos, el fortalecimiento del sistema de acosos de monitoreo, pues el medio ambiente tiene algunos, posiblemente van a construir 2 o 3 para complementar zonas que sean necesarias. Vamos a identificar y priorizar la protección y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, ¿verdad? Esto es muy importante, conocer, esto es muy importante, darle, digamos, la parte técnica para que después se puedan tomar decisiones. La capacitación es como esta, ahorita esta es, digamos, solamente generalidades del proyecto, pero ya cuando estemos en temas bien específicos se van a hacer capacitaciones a los interesados, tanto del gobierno central como de sociedad civil, y bueno, de implementación de proyectos piloto, ¿verdad? Que sean, digamos, una muestra de cómo se puede hacer una gestión hídrica y que pueda ser replicable. Y bueno, con esto ya expliqué de manera un poco rápida lo que se va a tratar del proyecto, y voy a dar paso a Laura Gil para que nos pueda explicar un poco lo del escenario de cambio climático y, digamos, también cómo afectarían los mapas de recarga a nivel de país. Laura, por favor. Micrófono, Laura. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Laura Gil. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Para mí es un gusto poder participar acá dentro de este proyecto, del conocimiento y divulgación de este proyecto de gestión del ciclo hidrológico con enfoque de aguas subterráneas para adaptación al cambio climático.
En este momento yo les voy a mostrar la evaluación que se hizo de lo que es la recarga acuífera potencial ante escenarios de cambio climático. Como nosotros hicimos esta evaluación, este es un trabajo que se realizó el año pasado y lo hicimos a partir de lo que es los diferentes escenarios que se tienen de cambio climático. Como sabemos, los modelos climáticos globales han sido desarrollados con el fin de evaluar y predecir como impactos a futuro, considerando diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos escenarios son una herramienta que nos permite poder tener una perspectiva y prever cómo es que van a ser los efectos de los eventos que se van a modelar. Existen 4 caminos representativos de concentraciones, los cuales han sido definidos en el quinto reporte de evaluación del IPCC. Entonces, tenemos entre las 4 condiciones o caminos representativos, tenemos el escenario más severo, en el cual se considera que habrán mayores impactos debido al cambio climático como consecuencia de altos niveles de emisiones de gases. Y este escenario indica que el cambio de la trayectoria de forzamiento relativo conduce a 8.5 watts por metro cuadrado para el año 2100. Este es el caso más pesimista y es el más severo. Tenemos casos intermedios y el más optimista y el más favorable, en el cual se considera un máximo de 3 watts por metro cuadrado antes del año 2100 y su posterior disminución. Es más, en este escenario se considera que va a haber una mejoría sostenida y a largo plazo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a analizar cada uno de estos escenarios, vamos a ver las diferencias que se tienen para cada uno de ellos. ¿Cómo nosotros hicimos esta evaluación? En primer momento, se hizo a través de una consultoría que realizó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año de junio en 2017 a través del Centro de Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATALAC. Entonces, a través de esta consultoría fue que se elaboraron los escenarios climáticos para El Salvador. Es decir, se hizo una reducción de la escala, aplicando el método estadístico de los modelos climáticos globales de la quinta fase del proyecto de intercomparación de las simulaciones de escenario de cambio climático. Entonces fue así como se llevaron estos modelos globales a una escala más local para nosotros poder hacer estos análisis. Las variables que se evaluaron con este cambio de escala fueron la precipitación, la humedad relativa y la temperatura. Entonces, a partir de esto también se tiene que en el CMIP 5 se tenían 15 modelos climáticos globales, pero nosotros a través de esta consultoría se identificó a través del análisis de series históricas y series de referencias que eran 5 modelos los que mejor representaban las condiciones locales, los que mejor se ajustaban a nuestra zona de nuestro país. Entonces fue que esos 5 modelos son los que se seleccionaron para hacer esta. En el análisis que nosotros hemos realizado para evaluar lo que es la recarga acuífera potencial, utilizamos un modelo acoplado de estos 5 que fueron seleccionados. Y para cada uno de ellos se consideraron los diferentes caminos representativos de concentraciones o escenarios de emisiones de cambio climático. Como resultado de esa consultoría que se hizo a través fue que se tuvo un periodo, la evaluación del periodo del año 2011 al año 2100. Este periodo es el que hemos utilizado nosotros para hacer las evaluaciones de lo que es la recarga acuífera, el cual lo hemos dividido en 3 periodos específicos
de 30 años cada uno. ¿Por qué 30 años cada uno? Hemos sacado promedio años considerando las premisas que se tienen en meteorología para analizar 30 años como periodo de referencia, que de hecho acá nosotros vemos que cuando se hizo el análisis de comparativo de la información existente histórica, se utilizó ese periodo de referencia de 30 años, que es un periodo que ya está establecido internacionalmente para utilizarlo el estándar de referencia para los modelos que se van a analizar. Ahora bien, ya para la evaluación de lo que es la recarga acuífera potencial, se utilizó la metodología propuesta por el profesor Chosinski. Esta metodología considera las variables climáticas, que serían la precipitación y la evapotranspiración. Bueno, en la evapotranspiración estamos considerando. Entonces, aparte de eso, considera las variables físicas que nos van a determinar la cantidad de agua que infiltra al suelo por subtextura, así como el efecto que tiene la topografía, considerándolo como la pendiente, y el efecto de la cobertura vegetal del suelo. Además de las propiedades del suelo, como son la capacidad de campo, el punto de y la densidad del mismo. Entonces se considera como entradas al sistema la precipitación, la cual se utiliza como precipitación que infiltra. Esa precipitación que infiltra depende de las características de la textura del suelo, del efecto de la pendiente y de la cobertura vegetal. Entonces, en nuestra evaluación hemos considerado como variables la precipitación y la evapotranspiración. Pueden haber otras variables como lo que sería cambios en uso de suelo, eso sí, no lo hemos considerado nosotros en el análisis realizado, sino que se han mantenido esas variables constantes. Claro, aquí ya vamos acarreando un nivel de incertidumbre, sin considerar además también la incertidumbre que tenemos de cada uno de los escenarios que podemos esperar. Sin embargo, hemos hecho esta, lo cual hay que tenerlo en cuenta para ver las limitantes que se tienen con los resultados obtenidos. Entonces, aquí nosotros podemos identificar que la recarga potencial viene condicionada por la precipitación que infiltra, como ya les había mencionado, la humedad del suelo, tanto al inicio como al fin del mes, porque trabaja de forma mensual, hace el análisis de forma mensual. Y tenemos como una salida del sistema que es la acción real. Entonces, de esa manera, nosotros procedimos a la elaboración de mapas de recarga acuífera potencial aplicando un modelo distribuido. Entonces, utilizamos cada una de las variables que intervienen en lo que es la metodología, la utilizamos como un raster de todo el país, y de esa manera teníamos raster de capacidad de infiltración por raster de índice de vegetación, raster de pendientes, raster de capacidad de campo, punto de marchites permanente, densidad, igual la precipitación promedio. Bueno, en este caso, en las gráficas que les estoy mostrando, se ven la precipitación promedio en milímetros por año, igual la evapotranspiración potencial promedio en milímetros por año. Pero en el análisis se hizo de manera mensual. ¿Qué estamos nosotros observando acá en los gráficos que tenemos? Primeramente, que la precipitación, vemos que para los periodos que se analizaron, que como les mencioné anteriormente, corresponden a 30 años cada uno, entonces tenemos que en el primer periodo que tenemos del 2011 al 2040, tenemos un valor de precipitación promedio bastante similar para los 4 escenarios. Ya para en el segundo periodo analizado, tenemos que para el escenario del RCP 2.6, que es el escenario más optimista, favorable, entonces tenemos un incremento significativo en lo que es la precipitación. Y para el escenario
más pesimista, tenemos una reducción también bastante significativa. Para el último periodo, del 2071 al 2100, vemos una variación bastante grande entre cada uno de los escenarios que vayamos a tener. Eso por el lado de la precipitación. Vemos reducciones y por el lado de la evapotranspiración, que esto se deriva principalmente de las variaciones en la temperatura, tenemos incrementos en la evapotranspiración. Entonces ya desde ahí, bueno, ya sabemos que vamos a tener menos precipitación, menos agua disponible y vamos a tener mayores salidas a través de lo que es la evapotranspiración, porque estamos teniendo mayores valores de evapotranspiración en el medio. Entonces acá, estos son los resultados que estamos teniendo a través del análisis que se realizó. Aquí tenemos para cada uno de los escenarios y para cada uno de los periodos mencionados. Acá podemos apreciar lo que es las variables que corresponden a lo que considera de cambio climático dentro de nuestra metodología, lo que es la precipitación promedio anual y la evapotranspiración promedio anual. Vemos cómo esta va cambiando para cada uno de los escenarios y cómo el resultado que nosotros obtenemos a partir del análisis también nos cambia. Entonces tenemos acá que para el escenario más favorable, que es el RCP 2.6 en el periodo al 2070, tenemos un valor promedio de 628.28 milímetros por año. Es el que nos da el valor más alto. Y, o sea, es bastante lógico y es bastante intuitivo que tuviéramos ese resultado, ya que veíamos que para ese periodo y para ese escenario es que tenemos un incremento bastante significativo de lo que es la precipitación. Tenemos que para ese caso nosotros tenemos también un valor de referencia. Nosotros hemos analizado el valor de la recarga potencial de acuerdo a los datos históricos de precipitación. Entonces, de acuerdo a ese análisis, nosotros tenemos un valor de recarga potencial promedio de alrededor de los 500 milímetros por año. Entonces, estamos viendo que con este escenario tendríamos un incremento en la recarga potencial de acuerdo que nos plantean los escenarios. Ahora bien, para el escenario 8.5 del año 2071 al 2100, también tenemos el valor más bajo. Vemos una reducción significativa de lo que es la recarga potencial. Y para mostrárselos, le voy a poner acá esta gráfica donde vemos que para el escenario más desfavorable tenemos una recarga potencial de 397.47 por año y para el más favorable 628.28 milímetros por año. Claro, vemos que corresponde a este valor de precipitación mucho más alto, entonces consecuentemente tenemos una mayor recarga. En este caso tenemos un valor de precipitación para el RCP 8.5 en este periodo, tenemos un valor de precipitación menor y un mayor valor de evapotranspiración. Consecuentemente, una recarga. Entonces, bueno, el tiempo ya se me acabó, entonces terminaría hasta acá. Muchas gracias y bueno, quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por su presentación. Están surgiendo algunas preguntas, si les pueden contestar los panelistas, pues está muy bien. Doy pie, digamos, a Marcia de Calderón, que nos va a explicar un poquito la gestión, digamos, de los acuíferos urbanos. Marcia, por favor. Es el micrófono. Buenos días a todos. Un gusto compartir el panel con Laura, Ingrid y Alex. Voy a platicarles en este momento, en esta jornada, sobre los acuíferos del área metropolitana de San Salvador. Y vamos a comenzar por mencionar una pregunta que seguramente todos los que estamos conectados y vivimos en El Salvador nos hemos hecho más de alguna vez. Un momento. Sí.
o hemos dicho esta expresión, ¿verdad? Otra vez no hay agua. ¿Quién de nosotros no lo ha expresado más de alguna vez y hemos sentido la impotencia o a veces la molestia porque abrimos la ducha y no está fluyendo el agua por nuestro grifo? Definitivamente, esta expresión la hacemos con mucha frecuencia, pero quizá con mucho menos frecuencia o quizá nunca nos hayamos preguntado de dónde viene el agua que cae en mi casa. Entonces, justamente la jornada precisamente de esta presentación se basa en enfocarnos un poco en este tema, ¿verdad? Para los que vivimos en el área metropolitana de San Salvador y también para los que no, el hecho de preguntarnos esto. Entonces, ¿qué esperamos en cuanto a este servicio de agua? Dos cosas principales, cantidad y calidad. En términos de la cantidad, esperamos tener un servicio permanente, ¿verdad? Que siempre nos caiga agua en nuestra casa con una buena cantidad, que haya suficiente. Pero en calidad, también esperamos que en nuestro chorro el agua sea segura. ¿Quién de nosotros no quisiéramos volver a épocas en donde caía agua en el grifo y la bebíamos sin ninguna desconfianza? Entonces, estos dos términos son esenciales para la gestión del agua y son los que prácticamente fundamentan todas las acciones de la gestión. En San Salvador, 3 sistemas de agua, para responder a la pregunta, 3 sistemas de agua son los que suministran el agua del área metropolitana. Entonces, tenemos por un lado el sistema Zona Norte, que viene de pozos y manantiales que se encuentran distribuidos en el sector poniente del volcán de San Salvador, en esta zona, y que precisamente nos traen agua a través de este sistema distribuida en diferentes puntos de la ciudad. El sistema Las Pavas, que viene del agua importada del río Lempa, es un agua que se capta a través de una represa y pues se trae a través de muchos rebombeos hacia la ciudad. En este caso, el sistema Zona Norte suplía para el 2016 un 25% de la recarga, de la distribución del área metropolitana. Las Pavas, un 34%, y por otro lado, el acuífero de San Salvador, el 41%. El acuífero de San Salvador se encuentra, nos encontramos nosotros asentados sobre el acuífero, ¿verdad? Está prácticamente distribuido a lo largo de las formaciones y de las formaciones generadas principalmente por los volcanes San Salvador e Ilopango. Las diferentes formaciones de una forma simplificada pueden explicarse con algunos materiales porosos constituidos por piroclastos, algunos piroclastos retrabajados en superficie más la tierra blanca joven, y una combinación de flujos de lavas andesíticas y basálticas que han conformado prácticamente todas las formaciones que ahora albergan el agua que nosotros estamos extrayendo del acuífero en San Salvador. Esta figura que ven aquí es un perfil que he trabajado a través de toda la información de procesamiento de pozos, y podemos encontrar que en este caso tenemos la interestratificación, ¿verdad?, de materiales del volcán de San Salvador, pero tenemos en esta parte baja todo lo que son tobas y piroclastos provenientes principalmente de la formación de Ilopango, pero también de San Salvador, y tenemos la parte de los flujos de lava que se encuentran distribuidos pues de acuerdo a cómo ellas se comportan, que son zonas localizadas o bandas, ¿verdad?, que están fluyendo a través de la región. Muchos pozos desde épocas muy antiguas, pueden ver ustedes las diferentes profundidades que tienen. Algunos fueron muy poco profundos y se encuentran atravesando estos flujos de lavas que están fracturados y que son bastante productivos. Por otro lado, hay otros que son más profundos y pues aprovechan los piroclastos o los materiales porosos en este caso, que precisamente dan esos aportes. Muchos de estos pozos aprovechan ambos estratos, y esta formación es una formación que viene de la formación Cuscatlán principalmente, que está constituyendo gran cantidad o está albergando gran cantidad del agua que estamos ahora nosotros aprovechando.
¿Qué podemos decir de los acuíferos del área metropolitana de San Salvador? Por un lado, que hay un acuífero fracturado de poca extensión, coincidiendo con flujos de lava principalmente de San Salvador en los primeros 100 metros, cuando están principalmente cerca del volcán. El río Acelguate está actuando como una barrera de flujo, en este caso, que no permitió en algún momento el paso de estos flujos de lava, y casi todos llegan hasta esa zona. El acuífero poroso, por su lado, es un acuífero más extenso, también es muy profundo en toda el área metropolitana y subyace los flujos de lava, se extiende prácticamente en todo el acuífero y sobrepasa, para los datos que he analizado, los 300 metros de profundidad. Hay pozos más productivos, por supuesto, en el acuífero fracturado, alrededor del volcán de San Salvador, es donde principalmente se encuentran, y Plan de la Laguna, que son unas zonas que tienen materiales mucho más permeables y su conductividad hidráulica más elevada, que están también no solo aprovechando el acuífero fracturado, que posiblemente les aporta gran parte de su productividad, sino que también aprovechan el acuífero poroso. Y ojo con esto, en la parte más somera está el acuífero fracturado, pero en la parte más profunda el acuífero poroso, que es menos productivo. Los pozos de productividad media y baja aprovechan el acuífero poroso. Por su parte, estos pozos de productividad media que aprovechan este acuífero poroso son muchos más, ¿verdad? Existen muchos más pozos en esa zona y son menos productivos, pero al tener mucha más cantidad, pues tenemos agua que se está aprovechando. Ahora bien, esa explotación planificada del acuífero con enfoque de sostenibilidad es requerida. Estamos viendo que solo el 41% del suministro de agua se puede, o se está extrayendo o se está suministrando a partir del acuífero de San Salvador. Entonces, hay que tener cuidado para que la sostenibilidad y los servicios pues sigan teniendo o mejoren en su condición. Nosotros hemos visto infinidad de veces el tema de la oferta, de la cantidad de la oferta, el manejo de la oferta y el manejo de la demanda. El manejo sostenible de acuíferos se enfoca principalmente en esos dos elementos, sobre todo en los acuíferos urbanos. Si nosotros vemos, por su parte, el manejo de la oferta, en términos de la cantidad, ¿no? El manejo de la oferta puede constituir la identificación y protección de zonas de mayor recarga. No basta con identificarlas y tampoco con decir las zonas de recarga. Hay que identificar cuáles son aquellas de mayor recarga, porque casi en todas las zonas existe cierta cantidad de recarga. Luego, hay que cuantificar esas variaciones de la recarga, porque también es importante conocer cuáles son esos máximos, cuáles son esos mínimos y cuáles son los promedios que existen en términos de la recarga. Los balances hídricos periódicamente actualizados por su parte son importantes. Si se definen niveles de explotación sostenible, mucho mejor. En nuestro país, aunque sí tenemos mucho avance respecto a los balances, tenemos ya trabajos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, Laura nos acaba de presentar todo el trabajo que hicieron ahorita con la recarga y los escenarios de cambio climático. Es importante definir los niveles de explotación sostenible. Estos requieren que se pueda trabajar a partir de rangos y ámbitos que definan hasta dónde queremos llegar con nosotros, con nuestro recurso. Podemos sacrificarlo explotando más de lo que tenemos, pero sabemos que tarde o temprano vamos a estar en serios problemas. A corto plazo resolvemos, pero ¿qué pasa a mediano y largo plazo? Hay que buscar fuentes alternativas adicionales a las que ya tenemos. Y además se requiere un monitoreo permanente de los niveles. Si nosotros no controlamos cómo estamos respondiendo frente a las acciones que hacemos en el acuífero, por supuesto desconocemos cómo el acuífero está reaccionando a esas acciones o cómo está reaccionando a la oferta, ¿verdad? Pero también cómo está reaccionando a la demanda. Por su parte, el manejo de la demanda requiere que se actualicen periódicamente los inventarios de usuarios. Este es un eterno problema de nuestro país y de casi todos los países, aún de aquellos que están que ya son países desarrollados. Muchos usuarios ilegales existen y no son registrados. Entonces, esta falta de actualización de los bancos de datos de los usuarios, pues es un problema porque no permite cuantificar con certeza cuáles son las verdaderas extracciones que se tienen en el acuífero. Pero el monitoreo da información al respecto.
Por su parte, la precisión en la micro y macro medición, es decir, el manejo de esta parte de control de cuantificación de los consumos es importante porque también nos permite saber si realmente nuestras estimaciones de las dotaciones están siendo cuantificadas apropiadamente, o si es que realmente estamos cuantificando mal esas dotaciones y al final estamos asignando de una forma equivocada los recursos. Por otra parte, el control y reducción oportuna de fugas, es decir, la eficiencia de sistemas de agua potable, es importante que sean manejadas no solo por todos los costos que implica traer el agua de rebombeo desde el río Las Pavas o desde zona norte, sino porque además eso significa que toda esa agua perdida se queda sin ser abastecida a los usuarios. Después de que ha tenido un tratamiento importante, se ha tenido que gastar en traerla y ahora la estamos desperdiciando con una significativa cantidad en las fugas. El monitoreo de consumos y extracciones es sumamente importante y hay mucho avance en términos de este tema. Y me refiero principalmente a aquellos consumos y extracciones de pozos privados, ¿verdad?, que tienen fines ajenos al abastecimiento público del servicio de agua y que requieren que se sean cuantificados con exactitud para que podamos controlar realmente cuáles son esas extracciones y también cuáles son los consumos que están teniendo todos estos usuarios y podamos establecer y planificar mejor los recursos. Y el control de permisos de extracción es de suma importancia. Hay mucho avance ahora en el Ministerio de Medio Ambiente que se vino realizando con el tiempo y ya se pueden establecer en los permisos cuáles son los volúmenes máximos de extracción anual que se van a permitir dependiendo del permiso que se extienda y así como los caudales máximos de bombeo, que son datos importantes y que permiten ir controlando cuáles son esas asignaciones que se van dando con cada permiso. Acá tengo una gráfica que les muestra parte del trabajo que he realizado con mi tesis de doctorado, que tiene que ver con la variación espacial y temporal de la recarga acuífera. Estas variaciones fueron realizadas en una base diaria, ¿verdad?, de recarga de precipitación diaria para los años del 2012 al 2015. Las variaciones muestran para estos años. Uno de los años secos fue el año 2012 y ustedes pueden ver cómo predominan los colores tendiendo a naranja, marrón, ¿verdad? Y amarillo. Entonces, este año fue más seco y, por supuesto, la recarga la pueden ver en el gráfico inferior, acá, en azul, fue prácticamente alrededor de un 30% menos de lo que fue la recarga media. Entonces, es importante tener en cuenta esa variabilidad espacial y temporal de la recarga porque nos permite prever con anticipación cómo es que nosotros vamos a estar respondiendo a las asignaciones del siguiente año y saber si vamos a tener que ocupar fuentes alternativas para poder complementar el suministro que sabemos que vamos a tener déficit el siguiente año. Estos elementos son importantes tener cuantificados. Acá yo solo pude analizar 4 años, que eran los datos más completos que tenía, pero puede trabajarse mucho más, ¿verdad? Y también se puede ver que las lluvias más intensas son aquellas que aportan mayores eventos de recarga. Luego, el Ministerio de Medio Ambiente ha avanzado mucho y ahora está disponible en línea para todos los que querramos consultar datos de variación de los niveles en los pozos. Esto es sumamente importante porque también nos da un panorama de cómo nuestro acuífero está respondiendo al sistema. Este pozo que les muestro es el pozo que está en la Universidad Don Bosco y puede verse en el registro que está en el Ministerio de Medio Ambiente, aquí abajo aparece la página, prácticamente cómo fue ascendiendo, pero también ahora cómo está volviendo. Como no tenemos registros tan prolongados de monitoreo de estos pozos, no sabemos si este es un ciclo normal de oscilación del acuífero. Pero sí podemos ver que estaba en un estado inicial de monitoreo en 2015 alrededor de 565 y ha subido y ahora comienza a bajar nuevamente. Hablemos ahora sobre la calidad. Y sobre la calidad me gustaría comentar algunos elementos que yo considero son los más importantes. La primera, acciones orientadas a la protección del acuífero. Y la segunda, el monitoreo del acuífero.
por parte de la protección del acuífero, los mapas de vulnerabilidad acuífera más precisos son requeridos. Por supuesto, si nosotros tenemos información con mayor precisión, vamos a poder planificar mejor el territorio. El ordenamiento territorial e hídrico ambiental es de suma importancia. Los inventarios de amenazas a la contaminación del acuífero, ¿verdad? Es decir, aquellas actividades altamente contaminantes, conocerlas y saber cuáles son esos peligros específicos que están amenazando el acuífero, son de suma importancia porque también nos permiten saber a dónde tenemos que ir a buscar y qué tenemos que ir a buscar. Los estudios de evaluación del estado de la contaminación del acuífero, por supuesto, a partir de conocer qué es lo que nos amenaza, cuáles son las direcciones de flujo. Si nosotros sabemos cuál es la dirección de flujo y sabemos cuáles son las amenazas que tenemos, es mucho más probable que cuando busquemos y evaluemos el acuífero, no porque queremos pescar a los culpables, no, es porque queremos proteger a los usuarios, ¿verdad? El monitoreo del acuífero, por su parte, es importante en términos de conocer los iones mayoritarios y los parámetros de campo, los elementos traza y contaminantes específicos, pero también el hecho de tener una red de monitoreo de la calidad orientada a procesos de altas amenazas para la contaminación del acuífero. Y no quiero dejar de lado el hecho de que la investigación científica es de suma importancia para trabajar en todos estos ámbitos. Si bien es cierto, los trabajos y consultorías son sumamente importantes, la investigación es algo que tiene mucho más tiempo, puede actuar con mayor precisión y puede dar alguna información que posiblemente en términos de algunos estudios más cortos no puede llegar a ese nivel de detalle. Finalmente, quiero concluir con algunos elementos. Primero, el acuífero de San Salvador provee alrededor del 40% del abastecimiento del área metropolitana y esto muestra que su producción es insuficiente para suplir toda la demanda. Luego, el aumento en las extracciones del acuífero, sin que tomemos en cuenta cuáles son esos límites seguros de extracción, puede resolver el problema de abastecimiento a corto plazo. Por supuesto. Sin embargo, no es probable, ¿verdad? Es probable que en el mediano y largo plazo esa agua sea más escasa. ¿Por qué? Porque se va a bajar los niveles, van a comenzar que los pozos que ahora tienen agua van a comenzar a no tener agua, ya que hay pozos más profundos que están sacando más agua y por supuesto el acuífero va a responder con descenso en los niveles. Y la problemática de falta de agua posiblemente, si no tenemos fuentes alternativas de buena calidad, se agudice. Luego, un descenso en los niveles es probable si se aumentan las extracciones sin control apropiado, ¿verdad? Y esa es la producción de los pozos y manantiales. Y ahora también, si tenemos manantiales que están a nivel del terreno, aflorando, sobre todo estos a lo largo de las fallas orientadas con el río hacia el Guate, están prácticamente aflorando y podemos bombear desde ahí hacia los sistemas y en lugar de que aprovechemos esos manantiales, esas descargas del acuífero, vamos a estar aprovechando pozos más profundos, es una ilusión de tener más agua, simplemente, ¿verdad? Entonces, va a requerir mayores inversiones. El descenso de niveles puede generar avance en la descompresión del acuífero poroso. Ojo con esto, porque si tenemos un acuífero poroso sobre el cual está sentada la ciudad, prácticamente esa descompresión del acuífero es probable que inicie un proceso de subsidencia. No es algo que va a pasar mañana ni quizá en 10 años, pero sí es algo que hay que comenzar a tener en cuenta porque si lo vemos con suficiente tiempo podemos preverlo y poder tomar acciones al respecto. El acuífero de San Salvador tiene buena calidad, ¿verdad? Hasta el momento, con los datos al menos que hemos analizado y que su servidor ha tenido a la mano. Monitoreo de algunos contaminantes naturales sí es necesario, ¿verdad? Hay que revisar el tema de hidrocarburos, de otros contaminantes específicos asociados con actividades contaminantes particulares. Y no dejo de recalcar el tema de la investigación científica, que es altamente requerida y desde la Universidad de El Salvador contamos con muchas competencias y muchas capacidades, seguramente otras universidades también lo tienen. Nosotros tenemos la maestría en gestión integral del agua, hay una maestría en gestión de recursos hidrogeológicos y hay un amplio campo de trabajo para la investigación científica en esta área. Sería todo por mi parte. Bueno, muchas gracias, Marcia. Creo que ha sido interesante su presentación. Los panelistas les invito a que si hay algunas preguntas, si las pueden responder a medida vayamos avanzando. Como les comentaba, este webinar, digamos, solamente como el inicio,
generalidades, digamos. Obviamente se va a ir iniciando, digamos, a trabajar diferentes estudios, ¿verdad? Con un poquito más de detalle. Y bueno, voy a dar la palabra hoy a Ingrid Alfaro, que nos va a presentar un poquito los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Algunas preguntas van en ese sentido, entonces creo que Ingrid tal vez las puede ir respondiendo sola vez ya su presentación. Gracias. Buen día a todos quienes nos acompañan en esta mañana. Mi nombre, como bien decía Alex, es Ingrid Alfaro y les voy a estar acompañando en esta mañana para explicarles de forma introductoria qué son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Resulta que estas imágenes son casi que todos los años debido a las tormentas intensas que se dan en nuestra área metropolitana, pero también debido a que la capacidad de la red de agua lluvias ya no tiene realmente una capacidad de desaguar todo el agua. Esto por muchos motivos o razones. Sin embargo, se agudizan año con año esta problemática y los afectados somos todos nosotros. No es algo reciente en nuestra área metropolitana. Resulta que se tienen registros del año 22 en donde hubieron inundaciones que destruyeron pues parte de la ciudad. Sin embargo, abonado a toda la situación de dónde estamos emplazados, resulta que no tenemos tampoco como esa educación, ¿verdad? En cuanto al desecho, a los desechos sólidos. Esto pues son imágenes de cómo se encuentran muchas veces las redes de agua y lluvias que están totalmente llenas por desechos y abonado a que tampoco el sistema en sí de las aguas lluvias ya pasa de más de 50 años en muchas de partes de la ciudad. ¿Qué sucede? También resulta que a medida vamos impermeabilizando el suelo y vamos generando crecimiento de la urbanización o de las ciudades, van disminuyendo los procesos naturales del mismo suelo o de la cuenca. Es decir, que la infiltración se ve disminuida la escorrentía subsuperficial, podría verse disminuida también la evapotranspiración y en definitiva se aumenta la escorrentía superficial. Este pues es uno de los problemas, abonado también a que el cambio climático dentro de las vulnerabilidades encontradas para el área metropolitana se vio un aumento de la precipitación extrema. Es uno de los efectos del cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Al final vamos a tener más riesgos asociados a inundaciones y deslizamientos. Esto no es algo solamente de nuestra ciudad. Resulta que países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Japón, implementaron medidas que de alguna manera iban impactando a la ciudad para disminuir el efecto de la escorrentía superficial. Estas técnicas son llamadas de diferentes formas según la región. Acá son mayormente conocidas como sistemas urbanos de drenaje sostenible. También son conocidas como mejores prácticas de control y como bajos impactos en el desarrollo. Comentarles que el último, que es LEED, es parte también de las estrategias que dentro de las certificaciones de edificaciones verdes o sostenibles, como certificaciones LEED, toman en cuenta. Pero, ¿qué es realmente un sistema urbano? Pues resulta que son elementos integradores del paisaje y la hidráulica urbana y cuya misión es capturar, filtrar, retener, transportar, almacenar e infiltrar parte de la escorrentía urbana. Al final, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden reproducir el ciclo natural del agua de forma más fiel posible. Les voy a hablar un poco de qué tipos tenemos en cuanto a estos flujos o este manejo sostenible. Por ejemplo, el control del flujo, que es desviar el agua hacia sectores donde no me afecte. Podemos ver muchas veces que las inundaciones se dan en las calles y hay sectores, áreas verdes o arriates centrales que están pues incluso secos, ¿verdad? También está los sistemas de detención, que acá quiero explicarlo un poquito más, es detener momentáneamente el agua y liberarla de forma atenuada.
Es decir, yo tengo un terreno con una escorrentía y obviamente los procesos de evapotranspiración, infiltración, pero si yo vengo y construyo o sello el suelo, pues me disminuye la infiltración. Esto lo que genera es un incremento en la escorrentía. Desde inicios de los 2000, el área metropolitana ha venido implementando a través de la gestión de OPAMS sistemas que detengan de alguna manera ese excedente de flujo. ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto, son unas buenas prácticas y que han tenido un gran aporte a la ciudad, resulta que no todas las construcciones lo han construido, valga la redundancia, pero también resulta que al final dejamos ir el agua. Entonces, debe haber algo un poco más sostenido. También tenemos estos sistemas que lo que buscan es, en estas zonas, yo propicio el acumular el agua excedente, y ya sea por método de evaporación o por la misma infiltración, pues ir desaguando el agua. Están los métodos de filtración, que esto lo que buscan es que se disminuyan velocidades y sedimentos. Tenemos ahí algunos ejemplos de ellos. Y también los procesos de infiltración, que lo que buscan es ya la especie de incrementar la escorrentía subsuperficial y en algunos incluso lograr llegar hacia las aguas más profundas. Pueden ser de forma un poco superficial o por medio de pozos. Y hay algo bien interesante en estos métodos que ya también resultan del tratamiento. Cuando nosotros, por medio de fitorremediación, podemos generar que se traten los contaminantes de la escorrentía pluvial. Y a la vez, pues, trabajamos el tema de paisaje en áreas públicas. Entonces, muchos podrán decir, bueno, si la solución es recargar para evitar todos los estragos que generan el conjunto de problemas que se dan en el área metropolitana, ¿por qué no hacerlo? Y es que resulta que nuestros suelos tienen una condición especial y es que se vuelven colapsables a medida que se va saturando. Entonces, por medio del proyecto, lo que buscamos es de alguna manera entender este comportamiento de cómo el agua realmente se infiltra por medio de ensayos en campo y en laboratorio, y también por medio de monitoreo del mismo suelo, cómo se va comportando a medida se infiltra. Cabe también decir que es un poco complicado, y lo hemos visto en campo, querer solo infiltrar, sobre todo por nuestra topografía, cuando el suelo o la inestabilidad de las laderas se vuelve cada vez más compleja. Entonces es por ello importante investigar, y así como lo decía también Marcia, es importante apoyarnos de la academia, comentarles que hemos hecho investigación por medio de la Universidad de El Salvador también, que nos han acompañado en estos procesos y que esperamos se incrementen hoy con el proyecto y la generación de toda la investigación que se pueda lograr. Acá unos ejemplos dentro del área metropolitana que ya aplican estas medidas de drenajes urbanos sostenibles, y en definitiva tenemos que seguirlos incentivando en nuestra ciudad. Y pues hasta acá me quedo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, digamos, lo que hemos tratado de manera un poquito rápido, ¿verdad? De generalidades, ¿verdad? Un poquito del cambio climático, cómo afecta, ¿verdad? Los acuíferos urbanos, y también, digamos, la parte de, digamos, de qué se puede hacer. Parte del proyecto va a ser tener algunos proyectos piloto que me puedan, digamos, hacer ya sea infiltración o recarga. Tener esos criterios que se puedan introducir dentro del reglamento del área metropolitana para que nuevos proyectos o existentes, digamos, si fuera posible en un momento, también retomarlos y proteger recursos. Bueno, pasamos ya a la parte, digamos, de preguntas generadoras, que en este caso voy a hacer la pregunta, digamos, primero Laura y después me responde Marcia. Tienen 3 minutos cada una.
La pregunta es, digamos, ¿qué reflexiones pueden dar en cuanto a la situación del área metropolitana de San Salvador? Bien, de parte de mi opinión, lo que pasa también es que respecto a las reflexiones tenemos que tener en cuenta que los acuíferos en el área metropolitana de San Salvador son muy susceptibles a las variaciones climáticas, lo cual lo podemos evidenciar a través del monitoreo continuo que se realiza de los mismos. En ese sentido, la disponibilidad del agua subterránea está condicionada a las características que nosotros tengamos de las épocas lluviosas. Tenemos respuestas muy rápidas en los acuíferos, es decir, los acuíferos en el área metropolitana de San Salvador y aún en muchas zonas del país, por no decir en todo el país, son de recarga reciente. Y si bien es cierto, esta característica tiene un lado positivo, ya que los acuíferos pueden recargarse rápidamente bajo condiciones favorables de precipitación e infiltración, también rápidamente se evidencian los efectos de las sequías en ellos. Así también son más vulnerables a la contaminación. Y al verlo desde el punto de vista de cambio climático, observamos variaciones no solo en volúmenes de precipitación, sino también en intensidades y frecuencia de ocurrencia de las mismas. Entonces, una muestra de ello son las tormentas Amanda y Cristóbal, que recientemente, donde para todos fue evidente los efectos que estos sistemas generaron en las aguas superficiales. Sin embargo, en las aguas subterráneas también ocasionaron cambios en el comportamiento habitual de los acuíferos. Pudimos observar ascensos en los niveles del agua subterránea en los pozos de monitoreo en una época del año que normalmente estos niveles, la tendencia es que se encuentran en descenso. Más sin embargo, estos ascensos fueron inferiores a los que se hubiesen tenido si el volumen de agua precipitada se hubiera distribuido mejor en el tiempo, es decir, menores intensidades. Y dado que la ocurrencia e intensidades de las precipitaciones es un aspecto que no podemos controlar, es importante poder tener mecanismos de control, gestión y monitoreo, ya que un componente importante en lo que es el cambio climático es que tenemos precipitaciones con mayores intensidades. Al tener mayores intensidades, el proceso que predomina es el de escorrentía y no tanto el de infiltración. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tenerlas en cuenta, porque si bien es cierto, podemos tener en un determinado momento un mayor volumen de precipitación, hay que ver también las intensidades con que vamos a tener esos registros de esas precipitaciones, porque si nos predominan los procesos de escorrentía sobre los de infiltración, igual no vamos a tener los efectos deseados de poder aprovechar toda esa agua precipitada para poder recargar los acuíferos de manera efectiva. Muchas gracias. Marcia, por favor, su micrófono. Sí. Bueno, sobre el agua subterránea de San Salvador, yo creo que tenemos un tesoro que no todos los países tienen, y comparado con otros países del mundo definitivamente tenemos una gran ventaja, pero también tenemos en nuestras manos un tesoro que puede estar expuesto a decisiones y a acciones irresponsables por parte de los usuarios, ¿verdad? En términos del mal aprovechamiento de los recursos, y esto demanda que los administradores del agua, independientemente de que haya una ley o no, se tengan que esforzar mucho más en el trabajo de la gestión del acuífero. Falta mucho por hacer en términos del acuífero de San Salvador, pero tenemos un acuífero, por fortuna, con una buena calidad. Los análisis de muchos pozos que he estado trabajando indican que incluso muchos de los pozos profundos que son aprovechados por la administradora de agua no tienen ni siquiera microorganismos patógenos. Entonces,
Por normativa siempre hay que clorar el agua, ¿verdad? Y por toda la contaminación que puede llegar a tener en el proceso de transporte, pero tenemos esa gran ventaja. No es así con los manantiales, ¿verdad? Por un lado, hay un tema de que tenemos agua que nos permite también ser resilientes, ¿verdad? Ante el cambio climático, porque los acuíferos no tienen esta gran variabilidad que tienen los ríos. O sea, si deja de llover, de repente el río se puede secarse. El acuífero, sin embargo, baja sus niveles, pero cuando viene la lluvia, vuelve a recuperarse. Entonces, en este caso, podemos tener esto. Sin embargo, sí demanda con urgencia que se definan claramente cuáles son los niveles seguros de aprovechamiento, para que aseguremos de verdad tener un servicio en el futuro para todos y con suficiente agua. Y por el lado de la calidad, importa que se puedan hacer estudios específicos de contaminación, como decía, y esa identificación de amenazas a la contaminación del acuífero para que se pueda pues establecer realmente un diagnóstico apropiado de las condiciones de calidad del acuífero. Bueno, gracias. Muy interesante, digamos, el aporte que se puede dar. Definitivamente hace falta información para que podamos, digamos, puntualizar con más detalle, ¿verdad? Este es, digamos, primer, digamos, presentación, ¿verdad? Esperemos que a medida que hemos obtenido resultados vamos a poder, digamos, ir dando información con más detalle. Y bueno, le voy a hacer una pregunta a Ingrid Alfaro en cuanto a qué acciones se han tomado como parte dentro del área metropolitana para iniciar la gestión hídrica. Algo se habrá hecho. Sí, de acuerdo. En definitiva, desde inicios de los 2000 se empezaron a implementar los sistemas de detención, que lo que buscaban era de alguna manera controlar la escorrentía excedente. Si bien es cierto, pueden tener incluso ahora mejoras, pero ha tenido un impacto positivo en la ciudad. También se hicieron estudios previos a la publicación de los mapas de recarga, de vulnerabilidad acuífera de la subcuenca del río Salguate, del acuífero Salguate, porque lo que se buscaba era justamente eso, controlar desde la aprobación del uso del suelo en la ciudad. También, abonado a ello, un panelista nos pregunta si la OPAMS promueve la infiltración o la recarga en sí. Definitivamente, muestra de ello es que nuestra guía de hábitats urbanos sostenibles promueve e incentiva aquellos edificios que hacen un buen manejo del agua en general. Por ejemplo, se le da un mayor puntaje a aquellos proyectos que propician la infiltración o la recarga. Eso sí, que requiere estudios específicos que también son detallados en la misma guía. Otra iniciativa o otro incentivo más es el aspecto del buen manejo del agua. Si bien es cierto, nosotros tenemos, como bien decía Marcia y lo decía también Laura, muchas veces no hacemos ni siquiera una buena gestión a nivel país o a nivel de ciudad del agua, pero también los ciudadanos somos responsables. ¿Qué tanto desperdiciamos el agua? Entonces, uno de los incentivos de la guía es promover el uso eficiente del agua. Por ello es que sí, la OPAMS le apuesta a eso. Y otro gran ejemplo de que le apostamos es justamente este proyecto, que lo que busca es investigar un poco más la condición del acuífero o de todos los suelos que se ven intervenidos en cuanto al manejo de las aguas subterráneas y pues propiciar de alguna manera ese manejo del uso del suelo y también de la recarga. Bueno, gracias. Volvemos otra vez con Laura y con Marcia. Y la pregunta es, para que me digan, digamos, ustedes qué piensan, qué estrategias, medidas o acciones recomiendan para la gestión del agua subterránea dentro del área metropolitana. Esto es un sector bien específico, ¿verdad? Tiene sus características. Y bueno, quisiera saber sus opiniones. Bien. Con respecto a las estrategias, es importante que podamos tener en cuenta que cuando se identifican acciones de intervención para la gestión de las aguas subterráneas, es muy imprescindible
no perder de vista que no se puede intervenir y ejecutar acciones únicamente enfocados en los acuíferos, sino que es imprescindible analizarlo como un sistema que integre tanto el agua superficial como el agua subterránea, ya que la hidrología es integral. Por tanto, teniendo en cuenta esa premisa, vemos que este enfoque representa una oportunidad para diseñar medidas multipropósito que controlen la escorrentía superficial, que como bien es conocido por todos, puede generar afectaciones muy significativas en poco tiempo y que a la vez también nos permite implementar técnicas de recarga acuífera artificial, teniendo en cuenta todas las consideraciones pertinentes para asegurar la calidad del agua que se introduciría al acuífero. Todo esto sin dejar de lado la preservación de las zonas de recarga acuífera. Por tanto, el conocimiento de los acuíferos es clave para la implementación de estrategias de gestión, lo que nos lleva a que la elaboración de una cartografía detallada en las temáticas de hidrogeología, zonas de recarga acuífera, la vulnerabilidad y riesgo a la contaminación acuífera son insumos fundamentales para el objetivo principal, que es la gestión de los recursos hídricos. Entonces, un aspecto primordial para la gestión de los acuíferos es contar con sistemas de monitoreo que permitan evaluar los cambios de almacenamiento en los mismos, así como su calidad. En ese sentido, el proyecto que se está iniciando ahorita, la OPAMS, contempla esos componentes. Y se le apuesta al mejor conocimiento del medio para poder contar con modelos más representativos de los acuíferos que permitan evaluar diferentes escenarios derivados de las acciones que se pretendan implementar. Además, como un punto final, pero no menos importante, es la existencia de un marco regulatorio para la implementación de todas estas medidas de gestión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mauricio, por favor. Sí, yo quisiera comenzar por hablar de la lluvia, ¿verdad? Entonces, es importante el hecho de tener en cuenta cuál es la distribución. Un mejor monitoreo de la lluvia nos va a dar un panorama más claro de a dónde tenemos las cantidades de lluvia X o Y cómo se están distribuyendo en las zonas. Relacionar esto con la capacidad de infiltración que tienen los suelos y con las potencialidades de evapotranspiración que tienen también es importante. No quisiera que perdamos de vista el potencial que tienen los espacios urbanos para recargar los acuíferos. Generalmente vemos las zonas urbanas como zonas enemigas de los acuíferos y si bien es cierto, no son los mejores amigos, pero necesitamos de ellas. Vivimos en ellas y quizá más de algunos de los que estamos aquí habrá en algún momento tomado la decisión de impermeabilizar su patio porque ya no soportaba tener que estar cuidando el jardín. Entonces, cada una de esas acciones conscientes que realicemos son parte del aporte que cada uno damos para poder dar mejoras al acuífero. Hemos iniciado un trabajo, hemos reactivado la red de monitoreo isotópico y ya tenemos monitoreo de 1 año. Estamos con el 2.º año trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Organismo Internacional de Energía Atómica con la parte del monitoreo de isótopos en lluvia y ya comenzamos a monitorear tritio. Estamos también por trabajar con datos de tritio en agua subterránea que nos van a permitir datar el agua subterránea. Si conocemos nosotros con mayor certeza cómo está variando la edad del agua en el acuífero, vamos a poder también tener una mejor idea de qué podemos estar esperando y a qué plazo podemos estar esperando. Entonces, esto nos va a permitir saber que si llovió el año pasado y realmente nosotros estamos capturando el agua del año pasado, el siguiente año, prácticamente nuestra capacidad de responder a la falta de agua es mucho menor. Pero si tenemos también periodos más largos, al final lo que vamos a estar teniendo es que no nos damos cuenta que ya el agua de 5 años prácticamente la estamos poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, el conocimiento sobre todo del sistema completo del ciclo hidrológico en una cuenca es de suma importancia. Yo considero que analizar todas las variables del ciclo en una escala bastante precisa, tanto temporal como espacial, es un aporte sumamente esencial.
De ahí reitero el tema de la academia, ¿verdad? Y el trabajo de proyectos de investigación más de detalle para poder realmente dar aportes que permitan ir incorporando todo esto. Entonces es una suma de esfuerzos, hacer sinergia entre las instituciones, dejar de estar duplicando información y esfuerzos, enfocarse en que si ya X lo trabajó, reconocer el trabajo que X hizo, para que yo Y continúe con su trabajo y seguir aportando. En la medida que nos complementemos y realmente hagamos esos procesos de unirnos y trabajar en conjunto, creo que vamos a tener una mejor gestión del agua, aunque la política es indispensable para todos los procesos, la parte académica y la parte científica y una población informada es sumamente importante. Una población empoderada de sus recursos hídricos es aquella que cuida. Les quiero comentar nada más una cosa al final. Fuimos con mis estudiantes de gestión integral del agua, una experiencia en un municipio cercano de San Salvador, y todos sabían que el acuífero les pertenecía. El municipio tenía una planta de tratamiento. Entrevistamos a diferentes personas en el área urbana. Todos sabían que el acuífero era de ellos, que su agua que salía ahí es de ellos. Y les preguntamos si sabían de su planta de tratamiento. Creo que una persona de todas las entrevistadas, fueron como 15, una persona nos respondió que sí sabía que existía una planta de tratamiento. El resto ni sabía que existía una planta de tratamiento. Entonces nos interesa el bienestar que tenemos nosotros. ¿Qué hacemos hacia los demás? Generalmente no nos interesa. Entonces una gestión realmente integrada, como Laura muy bien lo decía, no verla solo como agua subterránea, sino que es un agua subterránea que también está siendo procesada, utilizada y descartada de una forma con muy mala calidad y con una manera irresponsable de que nosotros la utilicemos. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar, digamos, hay bastantes preguntas, digamos, de la audiencia. Yo más o menos he escogido algunas, digamos, más representativas y les voy a ir dando, digamos, para que puedan, digamos, dar algún aporte a ustedes. Por ejemplo, hay una que habla sobre el mapeo, si hay un mapeo dinámica de mantos acuíferos. No sé si, ¿quién nos podría responder? Bueno, sobre la dinámica de los mantos acuíferos, o sea, sería como bastante complejo poder decir que tenemos un mapeo como tal. Lo que nosotros tenemos es pozos de monitoreo y dada la complejidad de nuestros acuíferos, o sea, estoy hablando a nivel no solo del área metropolitana de San Salvador, sino que a nivel de país. Entonces, dada la complejidad de nuestros sistemas acuíferos, es bastante como apresurado poder decir que podemos hacer un mapeo completo de la dinámica. Entonces, porque tenemos pozos de monitoreo que son representativos de un acuífero, pero nosotros tenemos acuíferos multicapas acá, tanto en el área metropolitana como fuera de ella. Y entonces estos pozos nos representan en muchos casos pozos que no han sido diseñados propiamente para monitoreo, como primer punto. Entonces, cuando nosotros medimos estas variaciones, nosotros estamos midiendo variaciones no solo de un estrato acuífero o de un tipo de acuífero, sino que de múltiples acuíferos. Entonces, es bastante apresurado si nosotros asignamos esa variación a un acuífero en específico. Entonces, pero sí, esta información sí nos sirve para poder nosotros evaluar lo que es la dinámica del agua subterránea y poder identificar tendencias en este momento a corto plazo, porque los registros que nosotros tenemos de monitoreo de acuíferos realmente son cortos. Entonces no podemos decir si ahorita un descenso que nosotros registramos está como dentro de lo normal o está fuera de lo normal, porque no tenemos un periodo de tiempo ni de análisis muy amplio. A la vez es importante, y es a lo que le apuntamos, ¿verdad? Aunque sabemos que es un objetivo bastante ambicioso, poder generar modelos a través de los cuales ya podamos tener la creación y generar escenarios para poder evaluar cuál sería la incidencia de X o Y acción sobre el territorio. Entonces, si bien es cierto, no tenemos mapas sobre la dinámica, pero sí podemos tener información que nos sirva de referencia. Y a veces es mejor tener, desde mi perspectiva, ¿verdad?, tener un dato y yo lo interpreto el dato como tal a partir de las limitantes que ya sé que existen, a tener un producto
producto, que ese producto pueda tener algunas interpretaciones, algunas asunciones que me lleven a una conclusión equivocada. Entonces, como bien decía Marcia, la información de los pozos de monitoreo que tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente está disponible. Hay unos que están más actualizados por otros debido a los sistemas de transmisión de datos, ¿verdad? Pero siempre se pretende que estén lo más actualizados posibles. Y eso nos puede servir como un insumo para nuestros estudios, para nuestras investigaciones y demás. Gracias. Bueno, gracias. Hay otras preguntas que dicen un poquito, bueno, comentarles que este proyecto surgió, digamos, con apoyo del medio ambiente, ¿verdad? Se fue el punto focal del medio ambiente que nos apoyó y tuvieron cargas del medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de ANDA para, digamos, avalando el proyecto. O sea, esperamos trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Porque obviamente la información le va a servir tanto al medio ambiente, a OPAMS y a ANDA y a municipios, ¿verdad? En lo que les compete a cada quien. En nuestro caso, como área metropolitana, pues nos interesa los usos de suelo, ¿verdad? De repente se puede actualizar la zonificación para tomar en cuenta los resultados de este proyecto. Otra pregunta que salió un poquito es en cuanto al porcentaje para dejar en terrenos para que sean permeables. O sea, yo entiendo que tiene que ver bastante con el tipo de suelo y tipo de roca, qué tipo de porcentaje se va a dejar. No sé si Marcia nos puede responder. Bueno, aunque yo le diga un porcentaje, realmente lo que hay son normas, ¿verdad? Normas urbanísticas que definen los porcentajes de acuerdo al tipo de urbanización que se esté definiendo. Entonces yo más bien diría que en términos de las propiedades urbanísticas, es importante que se respeten las áreas que las casas tienen definidas. Generalmente cuando venden una casa en propiedades específicas, en urbanizaciones ya trabajadas, entonces le entregan a uno una casa que tiene el máximo de huella de construcción que permite la normativa. Cuando usted impermeabiliza más de lo que ya fue obtenido en su adquisición de la casa, está impermeabilizando más de lo que está permitido. Ahora bien, prácticamente en el desarrollo urbanístico, donde hay zonas de mayor recarga y se permiten construcciones, generalmente lo que se hace es que hay algunas zonas de muy baja densidad poblacional en donde prácticamente se permite, creo que el 30% de máxima huella de construcción y el 70% debe estar disponible para zonas verdes. Entonces, en esos casos, cualquier adicional del 30% que se haga implica trabajar con sistemas de compensación que permitan de alguna manera compensar la pérdida de infiltración que se da por la nueva construcción. Más bien considero que es la parte del ordenamiento territorial la que define, y si las instituciones encargadas de esa área, como por ejemplo PAMSA en este caso, tiene suficiente información, seguramente puede hacer mejoras en las normativas para poder diseñar mejores leyes o reglamentos en relación a la parte de urbanística, ¿no? Bueno, gracias Ingrid. Ha salido, digamos, una pregunta, digamos, en cuanto a los proyectos pilotos. No sé, ahorita no conocemos dónde se van a hacer todavía porque dependerá de los resultados del proyecto, pero tal vez nos puede narrar un poquito de qué posibilidades hay o qué opciones hay para los proyectos pilotos. Bueno, algo muy interesante es de que el proyecto en definitiva nos va a permitir aplicar aquello que de alguna manera vayamos investigando. Son de las últimas actividades y que lo que se requiere es justamente tener este enfoque de sostenibilidad en estos prototipos. Si bien es cierto, no tenemos la ubicación exacta, pero sí queremos propiciar aquellos sectores en donde los mismos suelos o el mismo estudio nos indique que es una zona buena para gestionar las aguas subterráneas. Si bien es cierto, pueden ser pozos de recarga para propiciar, obviamente, las entradas al acuífero. También pueden ser sistemas urbanos de drenaje sostenible los que se apliquen y que sirvan como modelos de cómo podrían ser estos replicados también más adelante. También quiero abonar a esta pregunta el hecho de que es muy importante darle seguimiento a buenas iniciativas, por ejemplo, medio ambiente con ONU Medio Ambiente, entiendo, están llevando proyectos de adaptación basada en ecosistemas.
la cual creería es de las más importantes en zonas urbanas, porque es justamente en donde queremos reconvertir estas tipologías o estos comportamientos en los suelos. Bueno, gracias. La idea un poquito del proyecto es, yo sé que en otros países, lugares del país, también hay necesidades, ¿verdad? O sea, pueden participar, digamos, ir conociendo, ¿verdad? Para que se pueda ir replicando en otros lugares del país. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? En este caso, el COAMSO PAMS y la Escuela Metropolitana, digamos, agradece su participación. Las preguntas que no hemos podido contestar, que son bastantes, las vamos a ir contestando, digamos, por medio, digamos, de sus correos. Esperamos contestarla brevemente, ¿verdad? Agradecemos a nuestras expertas, ¿verdad?, durante esta jornada, y también los invitamos a que no se pierdan el próximo webinar, que es el tema de nueva normalidad, la oportunidad de una nueva movilidad para el área metropolitana de San Salvador. Va a ser el día martes 14 de julio de este año, ¿verdad? Y va a ser a las 10 de la mañana. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias. Gracias.